Hola, ¿qué tal? Es importante que a partir de edades tempranas debamos brindar herramientas y estrategias a los adolescentes para que tengan una vida sexual plena y responsable, además de acceso a los métodos de planificación familiar. Hoy, en Buena Salud, clave para enriquecer su vida, hablaremos sobre el embarazo de adolescentes en México, un problema de salud que nos involucra a todos. Esto es Buena Salud. Iniciamos. México, primer lugar en embarazos en adolescentes. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos en adolescentes entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años de edad. En nuestro país, 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años de edad. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población, comienza a una edad promedio de 15.5 años y estadísticas del Instituto Nacional de Perinatología indican que sucede a los 14.6 años en promedio. Además, se observa la tendencia de hacerlo a más temprana edad, y eso tiene que ver con las redes sociales a las cuales los jóvenes acceden, donde hay una cantidad importante de información falsa y al tipo de educación que reciben en colegios o en sus seres cercanos y que no es necesariamente adecuada. Entre quienes iniciaron su vida sexual, la mayoría, 97%, conoce al menos un método anticonceptivo. Sin embargo, más de la mitad no utilizó ninguno en su primera relación sexual. Así, aproximadamente ocurren al año 340,000 nacimientos en mujeres menores de 19 años. En estos embarazos hay mayor probabilidad de desarrollar enfermedades que pueden poner en riesgo la vida. Por ejemplo, preeclampsia, parto pretérmino, diabetes gestacional o eclampsia. Por ello, debe ser una estrategia disminuirlos, sobre todo para mejorar la salud de la mujer y disminuir la mortalidad materna. A partir del 2010, la Asociación Mundial para la Salud Sexual estableció el 4 de septiembre como el Día Mundial de la Salud Sexual. Es un esfuerzo para sensibilizar y promover la sexualidad como un aspecto esencial del ser humano y un elemento de la salud reproductiva que debe ser satisfactorio, saludable y sin riesgos para la población. Y para iniciar con este tema que es difícil, sobre todo porque para muchos es tabú, pero que debemos tocarlo precisamente para que no continúe en aumento, está la doctora Amairiani de la Cruz Hernández, médico adscrito a Servicios Médicos de la UJAT, como también la doctora Dania Jacqueline López Cruz, quien es médico pasante de Servicios Médicos de la UJAT. Bienvenidas sean ustedes dos, doctoras, para platicar este tema que, como le estábamos comentando, ha sido tabú y sigue siendo, porque no me refiero al embarazo en adolescentes en México o en el mundo, sino la educación sexual, que ese es un trasfondo de esta problemática que ha ido en aumento y sobre todo en la pandemia. Le doy la bienvenida a la doctora Dania, que bueno, es la primera vez que está en el programa. Bienvenida oficialmente. Muchas gracias. Y me encantaría iniciar con usted, doctora, hablando acerca de esto. Ok. Bueno, por el área de COVID, por el tema del COVID, en estos últimos 2 años ha aumentado hasta un 30% la tasa de embarazos adolescentes. Y como bien dice, lo que son los métodos anticonceptivos, la educación sexual sigue siendo un tabú, un tema tabú. Claro. Pero el gobierno de México ha estado implementando programas para poder ampliar el conocimiento a todas las comunidades, y de hecho se estima que para el 2030 tenga que haber una disminución del embarazo adolescente, tanto en la edad de 10 a 14 años como de los 15 a los 19 años. Y es algo sumamente importante porque se está invirtiendo dinero para poder aumentar y para poder disminuir la tasa de embarazos.
Más o menos, para hacer referencia a este 30%, es en el primer sexenio y es por parte de la CONAPO, si no mal recuerdo, la Comisión Nacional de Población. Y que, ¿cuánto es en números? Sí es el 30%, pero ¿cuánto es en números? Es alarmante, son 29,000 nacimientos hasta el momento, más los que venían, ¿no? Entonces sí es un dato y una estadística alta y que debemos de saber qué está pasando. Doctora Amairiani, mucho gusto y de nueva cuenta, bienvenido. ¿Por qué no nos platica acerca de esto? ¿Qué está pasando en México? Ok, para empezar, un embarazo precoz o un embarazo adolescente está catalogado como aquel embarazo que se da entre población menor de edad, es decir, casi siempre va de 15 a 19 años. Sin embargo, ahorita han habido 77 nacimientos por cada 1000 personas que son menores a esta edad. También son cifras alarmantes y de hecho hay factores de vulnerabilidad y una de ellas son que no tenemos acceso a una buena educación sexual y aparte la pobreza. ¿Ese es el factor principal, la mala educación sexual? La mala educación sexual y aparte la pobreza, que también viene a ser un factor estructural, vaya, que es de los más importantes, así como también va a depender si vive en una zona urbana, si vive en una zona rural, porque también se ha visto que las personas indígenas tienden a hacer o a tener embarazos a menor edad. Y en cambio las personas que viven en zonas urbanas, la tasa es menor. Entonces, y también depende de la demografía, el ambiente cultural, socioeconómico y también la educación. Por ejemplo, si hablamos de México, ¿cuál es la zona o los estados donde hay más porcentaje de embarazos en adolescentes? En donde haya más personas indígenas o que tengan menor acceso a la educación es donde va a haber más personas embarazadas. De hecho, también uno de los factores importantes es que si no tenemos acceso a educación, es muy probable que tengamos un embarazo precoz, pero también el embarazo precoz es una de las causas por las que hay deserción escolar y también bajo rendimiento. Claro está que el tener un bebé a temprana edad implica mayor responsabilidad, entonces eso también hace que el rendimiento académico sea muchísimo más bajo para una adolescente que se embarace a temprana edad. Inclusive también hay un factor psicológico porque esa paciente o esa persona que se embarazó a temprana edad van a haber ciertos tabú, va a ser juzgada por la sociedad, su entorno se va a hacer más hostil. Entonces, una paciente embarazada o una adolescente embarazada también tiene que ser estudiada a nivel estructural, en todas sus vertientes. Pero también estamos hablando que sí, si bien es el embarazo en adolescentes en México, no estamos hablando solamente de la mujer, sino también del hombre, o sea, porque esto es de dos, ¿no? Claro. Entonces, tanto es como adolescente chica como adolescente chico, doctora. Entonces, ¿qué está pasando? Porque estábamos platicando que la responsabilidad muchas veces recae en ella, culturalmente, y que hoy en día continúa de esa manera a pesar de que ha habido un poquito más de libertad en la sociedad, pero eso es en las ciudades, ¿no? O en las metropolitan. Pero en muchos otros lugares sigue siendo responsabilidad o recae totalmente en la mujer. Sí, de hecho, algo muy interesante que se ha estudiado es que el 15% de las mujeres no usan un método anticonceptivo en su primera relación sexual y en los hombres es un 33%. Entonces, si nos damos cuenta con la comparativa es el doble. ¿Por qué? Porque el hombre, pues, como es muy pequeño, no tiene la educación sexual, no se le ha explicado cómo se utilizan o que tiene que utilizar aunque sea una primera relación sexual. La mayoría de los adolescentes, si nos vamos a preguntar a una comunidad o a una preparatoria o secundaria, si usted le pregunta,
¿tú crees que te puedes quedar embarazada la primera vez? Ellos siempre van a contestar en un 70% que no, cuando es todo lo contrario. Una mujer cuando tiene su primera regla y tiene su primera relación sexual, aunque sea una vez, puede quedar embarazada. Y es muy importante porque, de hecho, en las comunidades marginadas, las que tienen una carencia económica, son las que más recae lo que es la presión social, no solamente por el área social, sino por los mismos padres. Las pueden correr de la casa, de las secundarias o de las prepas, ya no las aceptan porque están embarazadas. Entonces eso recae no solamente en ellas, sino en la familia. Hay agresividad, hay acoso y también son más propensas a tener una violación. ¿Por qué? Porque ya estuvieron embarazadas y creen que pues no pasa nada. Sí. Entonces los hombres o la figura masculina deserta de ahí porque ellos no están cargando con una pancita, ellos pueden seguir estudiando, ellos pueden seguir trabajando y pues no hay esa responsabilidad ni afectiva, ni económica, ni social. A veces solamente los dejan ahí y se van. Eso es un porcentaje altísimo y es muy preocupante, sí, porque a las niñas se les deja. Además de que la mayoría de los embarazos son producto de una agresión sexual, entonces es una relación no consentida y aparte porque siempre hay presión de parte de la pareja para que una menor acceda a tener relaciones sexuales. Entonces también hay que averiguar qué está pasando para que suceda esta agresión que viene de parte del sexo masculino. Entonces casi siempre, casi siempre son las mujeres las que somos más débiles ante la sociedad por el hecho que decía la doctora de que vamos a traer la panza y que no es algo con lo que podamos evadir, pues. Y también hablando en estos últimos meses, si no es que desde hace un año, el porcentaje ha aumentado, pero no, sí, claro, por el factor de una mala educación sexual, pero también porque hubo un periodo en que realmente estuvimos en confinamiento, en encierro total, y no me dejarán mentir, ahí también aumentó la violencia hacia la mujer, la violencia doméstica en general, pero también las violaciones. Sí. Y dentro de esas violaciones, pues no solamente son mayores de edad, mujeres hasta a veces por parte de su esposo, ¿verdad? Por no tener ese consentimiento, sino también en menores de edad. Entonces, ¿qué les parece si ese tema lo retomamos después del corte promocional? Porque es muy importante. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos meses con el COVID-19 y con los embarazos en adolescentes en México? Quédese con nosotros, por favor. Está la doctora Amairiani de la Cruz Hernández y la doctora Dania Jacqueline López Cruz, médico pasante de Servicios Médicos de la UJAT. Soy Bárbara Escalante y esto es Buena Salud. Regresamos. Embarazos en adolescentes en México, ese es el tema del día de hoy en Buena Salud y se encuentra con nosotros la doctora Amairiani de la Cruz Hernández y la doctora Dania Jacqueline López Cruz, quien es médico pasante de Servicios Médicos de la UJAT, y vamos a retomar este tema para ir concluyendo lo que habíamos comentado en el bloque pasado, acerca de que en estos últimos meses en confinamiento, cuando estuvimos esos 5 o 6 meses sin salir realmente a las actividades normales, hubieron varias situaciones graves, las agresiones domésticas, pero dentro de esas agresiones infantiles y violaciones. ¿Qué impacto ha tenido, doctora Dania, con estos embarazos en adolescentes? Bueno, como lo comentábamos antes, el crecimiento de los embarazos en esta última año y medio, 2 años, no solamente es por el hecho del COVID, sino también por la agresión sexual por parte de los mismos familiares. Muchas veces pensamos que en casita vamos a estar cuidados, con seguridad y que todo está bien, cuando es todo lo contrario. A veces los adolescentes buscan una salida y su salida era la escuela, hacer algún deporte, estar con amigos y regresar a casa hasta altas horas de la noche. Llega el COVID, confinamiento en un hogar agresivo, en un hogar donde el padre, el tío, el abuelo pueden ser abusadores
¿Y a dónde hay escapatoria? No la hay. No hay. Entonces, el problema no solamente reside en el COVID, sino también en el miedo del contagio. Hace 1 año y medio estaba esto tan alto, que lo sigue estando, pero era muy preocupante, no teníamos la vacuna, entonces el miedo de salir a un chequeo, buscar algún método anticonceptivo, era algo que ni lo pensabas, pues. No quería salir ni a la calle para comprar algo a la tienda, mucho menos a buscar algún método anticonceptivo o a que un médico te revise por el miedo al contagio. Y Entonces, que realmente eso no era importante, podremos decirlo en comillas, en ese momento de COVID, de emergencia sanitaria por una epidemia total, ¿no? Creo que eso venía en segundo término y pues claro, no podía salir. Claro, tenías que quedar en casa y pues ya no había resolución para lo que era pues algún embarazo no deseado o alguna violación en este caso. Y bueno, después de, digo, lamentablemente las estadísticas que hemos estado platicando en el bloque anterior, el impacto físico, psicológico y social, Y doctora. social. No solamente físico, también económico. Y bueno, económico también, ¿no? Sí, claro, Inminente. porque es de lo más importante, ya que se dice que una mujer que tiene una maternidad a temprana edad es una persona que va a tener menos oportunidad de empleo, va a tener menos oportunidad a terminar un grado de estudio o a tener una profesión y tener un nivel educativo alto. Es una persona que muy probablemente va a ganar menos dinero que una persona que logró hacer una carrera universitaria y eso implica también mermar la economía familiar. Y que también el impacto hasta, si lo podemos decir íntimamente, el rehacer su vida, porque siendo tan joven, pues bueno, van pasando los años y es válido rehacer su vida adecuadamente y que también eso se ve muchas veces imposibilitado, ¿no? Claro, y aparte los estereotipos que tiene la gente, pues va a ser una persona que va a ser señalada, sobre todo si vive en una comunidad, eso también va a ser un impacto para ella y para la familia, no solamente es ella, sino es todo el núcleo familiar el que se ve afectado. Claro, porque no sé, lo que se ve afectado, sí, aparte es ella, pero ella, si bien podría ser responsable, no puede ser responsable económicamente, porque ella todavía depende de sus padres. Así es. Y aparte a largo plazo también, si no tiene acceso a educación, es una persona que muy probablemente va a depender de un esposo y si sufre violencia en su casa, imagínense, va a tener que seguir sometida a esa violencia porque va a tener los recursos económicos a través de la persona que la está violentando. ¿Y cómo es esa normalización, doctora? Porque después de esa violación o ese maltrato, la persona o la mujer que continúa su embarazo, que nace su bebé y que tiene pocas posibilidades de un trabajo y de ganar dinero como alguna otra persona, o sea, es mucho menor, va normalizando el hecho de acepto que me siga maltratando para que siga obteniendo recursos para sostener a mi bebé. Claro, también ahí está inmersa la violencia psicológica. Se dice que alrededor de 28,000 mujeres en México ha tenido una relación sexual no consensuada a lo largo de su vida. 28,000 mujeres alrededor, a lo largo de su vida. Se dice que el 10% de estas mujeres han tenido menos de 10 años y que el 33% de estas mujeres han tenido alrededor de 12 años. Imagínate, a esa edad todavía no tenemos capacidad de decisión como para decir, quiero tener relaciones sexuales. No, claro. Y si crecemos, una niña que fue abusada a los 10 años, que tiene un bebé o que sigue expuesta con la persona que la está violentando, imagínate, crece, pasan 5 años, para ella va a ser normal que suceda todo eso.
Si se casa con una persona que es golpeadora, que también la sigue violentando, no cambia su ambiente y es lo más probable seguir ese patrón. Entonces, ella no va a ver la diferencia entre un ambiente saludable y un ambiente que no es saludable. Sí. ¿Cómo salir de ese círculo vicioso, doctora? Wow, es algo muy difícil, claro, porque no solamente es en el ambiente económico que platicábamos, sino es en el ambiente social, en el ambiente psicológico. Es un ámbito o es un área multidisciplinario, no solamente por el hecho de que llegamos al mismo tema, ¿no? De la niña desde los 10 años ha sido abusada sexual, permanece con esta persona porque pues no conoce otro estilo de vida y sabe que o piensa que si sale de esa casa no va a tener cómo comer, no va a tener cómo alimentar a su bebé, no va a conocer nada y permanece. Entonces nunca ha conocido lo que es una vida feliz, una vida estable, una vida sin golpes. Creo que es algo muy difícil porque desde ahí viene lo que decíamos al principio, la educación. Porque no solamente es una educación sexual, porque también recaemos en que el embarazo adolescente conlleva más embarazos. Si la niña tuvo su primer embarazo a los 12 años, vemos que va a tener otro embarazo a los 15, otro embarazo a los 17. ¿Por qué? Porque no existe la planificación familiar, no utiliza ningún método anticonceptivo, porque no lo conocen, porque nadie se los ha explicado y porque tal vez no tienen la economía para poder solventarlo. Y también por los tabús de mi marido me cuida. Es algo que como médicos vemos muchísimo en los hospitales. Cuando nosotros ofrecemos a una, no sé, a una mujer 45 años con 6 embarazos anteriores, el deber de un médico es decirle, señora, le podemos ofrecer este método de planificación familiar. Como internos a nosotros nos tocaba hacer esa labor y la contestación, aunque suele muy burda, siempre nos decían, no, mi marido me cuida, no lo necesito. ¿Y qué vamos a tener después? Un embarazo a edad más temprana. Ahora, los traspolamos a los adolescentes. Hay niñas que llegan a los hospitales con 6 embarazos anteriores y este es su séptimo. ¿Y niñas de cuánto? 19 años, más o menos. Porque cada año pueden seguir teniendo un embarazo si no se cuidan. Y es una cadena y es algo que es como una reacción en cadena, porque no existe el método de planificación familiar y aunque ya sea su 5.º embarazo, aunque tenga 18 años, sigue siendo un embarazo adolescente y conlleva más riesgos para el bebé, para ella. Es una reacción en cadena muy grande. Y pierden totalmente la etapa de la adolescencia, Así o sea, es. se están saltando todo una etapa completa, años de experiencia, de vivencias, de experimentar, pero experimentar de buena manera, ¿no? Y experimentar en todo sentido. Y lo están perdiendo totalmente por criar a un bebé, por tener a un bebé y que muchas veces sí, fisiológicamente estás preparada, pero también hay riesgos tan temprana edad. ¿Cuáles son esos riesgos? Claro, uno de los riesgos es que la paciente puede padecer hipertensión durante el embarazo, incluso esa hipertensión puede llegar a desarrollar o desencadenar una preeclampsia que compromete tanto la vida de la mamá como la vida del bebé. Aparte de que estas pacientes que son menores de edad casi siempre van a llevar un mal control del embarazo, una porque no van a avisar a tiempo en sus casas que están embarazadas, lo van a tratar de esconder y no van a llegar a sus consultas, no van a tomar ácido fólico, no se van a hacer ningún tipo de estudio, entonces eso también va a perjudicar la salud tanto de ella como la del bebé. Que muchas veces hasta se fajan, ¿verdad? Exactamente. Para que no se vea el embarazo. El embarazo, exactamente. Entonces todo eso va a englobar, volvemos a lo de la economía. Si hay alguna enfermedad al nacimiento del bebé o si hay alguna complicación durante el parto, pues eso también implica gasto. Aparte de que la brecha de la desigualdad económica, de la desigualdad social se hace más grande con todo eso. Totalmente, y retomamos este tema que al fin de cuentas ella y sus papás son los que se hacen responsables, porque el hombre muchas veces se deslinda, ¿no? Y también hablando de esta planificación familiar, cuando usted menciona que las personas o las mujeres llegan y dicen, no, mi esposo me cuida.
ellas también ya tienen una educación sexual totalmente errónea, por el que ella se tenga que sostener, bueno, ¿qué me refiero? Justificar a que su esposo le tiene que cuidar y no ella. Ella es la que se tiene que cuidar, totalmente. Así es. Es algo muy controversial, aunque ya estamos en el siglo XXI, el hecho de que como mujeres podamos alzar nuestra voz, podamos decir que tiene que existir una igualdad de género, pero estos temas siguen siendo de mucho tabú, porque si una mujer comienza a cuidarse, a tomar métodos anticonceptivos, ya sea pastillas, ya sea el DIU, ya sea Mirena o inyecciones, muchas veces los hombres son los que tienen esa cosita de ¿por qué te estás cuidando? Se supone que solamente estás conmigo, o yo te cuido, no pasa nada. Entonces, desde muy temprana edad, a veces en las escuelas no lo quieren decir o no quieren decir, comentar, no quieren tener esa educación sexual que es muy necesaria desde la primaria, porque así las niñas desde muy pequeñas van a saber que es responsabilidad. Por lo pronto, ¿qué le parece, doctora, si retomamos este tema regresando del corte promocional? Estamos hablando acerca del embarazo en adolescentes en México. Esto es Buena Salud. Regresamos. Dichos y hechos. Todo tiene su tiempo. Vive tu vida antes de crear una vida. Embarazos en adolescentes en México. Ese es el tema de Buena Salud y que vamos a iniciar en este bloque hablando acerca, sí, de este problema social, político, pero que también hay que tocar algo directo y sin escalas. Nos referimos a la planeación familiar, a los métodos anticonceptivos y que también, sí, si hay alguna estrategia nacional para la prevención de estos embarazos en adolescentes. Así que vamos a seguir platicando, doctora Mayriani, acerca de, primero, la planificación familiar. ¿A partir de cuándo se tiene que tocar este tema? Okay. La planificación es un tema que se debe de tocar desde la niñez. ¿De qué manera? Porque no le vas a hablar al niño de planificación familiar como tal, ¿no? Claro, claro, pero en adolescentes, por ejemplo, alrededor de 15 años es un tema que se puede tocar sin ninguna, sin ningún tipo de restricciones, porque cuando están en la secundaria y cuando están iniciando, cuando están en los últimos grados de primaria, son temas que se tocan. Y son temas que deberían de tocarse. De hecho, la Secretaría de Educación está creando estrategias para que se les inicie desde la primaria a hablar de estos temas a los adolescentes y a los niños, no de manera directa, pero sí ya tratando de encaminarlos para que cuando estén más grandes, pues ya sea un tema que dominen bien. Y creo que planificación familiar no quiere decir nada más el estar embarazada, ¿no? Sino, bien lo dice, desde niños, desde la primaria, creo que el autoexplorarse y conocer tu cuerpo, creo que es lo principal y es lo primero antes de hacer un plan a futuro, ¿no? De hecho, un niñito que va al kinder, pues la mamá le dice, no dejes que te toquen, hay partes de tu cuerpo que un adulto no puede tocarte, entonces eso ya es salud sexual. Y decirlo por el nombre que debe de ser, porque muchas veces hasta le dicen algunos sobrenombres con tal de hacerlo como, pues no cariñoso, pero algo más suave para que los niños entiendan. Los niños entienden, y ellos no tienen esa pena por decir el nombre como debe de ser, al contrario, así es como se debe de referir uno, exactamente. Y hablar de planificación familiar también es que los adolescentes conozcan cómo se utilizan los métodos anticonceptivos, porque ahorita sí la mayoría de los adolescentes conocen el condón, saben que se pueden acercar a un centro de salud y que van a encontrar un condón de manera gratuita
pero el problema está en que no lo utiliza o que no lo están utilizando de la manera correcta. También hay pacientes que llegan a la consulta refiriendo que se tomaron la pastilla de emergencia y se la tomaron 5 días después de haber tenido relaciones sexuales, entonces esa pastilla ya no funciona, ¿no? O que la están tomando exactamente de manera frecuente, como si fuera un anticonceptivo hormonal de diaria toma, o el anticonceptivo hormonal que se toma todos los días a la misma hora, se saltan los días, se lo toman un día sí, un día no, entonces eso es estar utilizando mal el anticonceptivo. Por eso es que hay muchos programas en donde dice que los anticonceptivos que deberían de ser más recomendables en estos adolescentes son, por ejemplo, los anticonceptivos como el DIU, el implante. Pero ¿qué pasa? Que en muchos centros de salud no vamos a encontrar ni DIU y tampoco vamos a encontrar implantes. Y también ¿por la parte económica? Son costosos, exactamente. Okay. ¿Cuál es el costo aproximadamente de estos anticonceptivos, doctor? Del implante, la colocación de un implante está alrededor de 3,000 pesos. Okay. Entonces, no cualquiera puede pagar 3,000 pesos y en los centros de salud tenemos condones, pero no tenemos implantes. Entonces, también implica que no hay fácil acceso para ciertos tipos de métodos de planificación familiar. Entonces hay que hacer uso de los que tenemos, pero hacer un uso correcto. Entonces, claro, porque este uso correcto sí conlleva todos los que usted mencionó, pero también en qué momento, ¿no? Porque no solamente es el condón del hombre, también es condón de la mujer, que es más común o se sabe la utilización del condón del hombre, pero no de la mujer. También los anticonceptivos que son en un solo momento, como estos que acabo de mencionar, pero también los de largo plazo, como las pastillas anticonceptivas, como el DIU. ¿Cuál debe de ser el preciso a partir de esa edad, doctora? Para la colocación de un DIU. Sí, o sea, a partir de la adolescencia, que estás entre no sé, los 12, 15, 17 años, y que si bien tienes que tener una educación sexual equilibrada, y una comunicación con tus padres, porque eso también es importante, claro. Salir de ese tabú y tratar de enlazar esa comunicación con tu padre, con la persona más de confianza que tengas, que no es tu amiga precisamente, sino la persona responsable de ti, para que tengan esa comunicación y puedan saber cuál es el mejor método anticonceptivo. Sí, es algo que también está dentro de, en APAE, que existe algo que se llama consultorio amigo, en el que en diferentes comunidades la Secretaría de Salud de México está colocando diferentes consultorios para que los adolescentes puedan acudir y se les pueda dar una plática de planificación familiar. Pregunta sobre una fecha estimada perfecta para colocación de un DIU. En realidad no existe. Existe en el momento de que ya estás manteniendo relaciones sexuales, en el momento de que ya quiero cuidarme. En ese momento se acude a un servicio médico. En realidad se acude antes de tener una relación sexual. Deberíamos de seguir con la educación a los adolescentes de que, ok, quieren mantener relaciones sexuales, hay que acudir con un médico para poder planificar y para poder preguntar cuál es el método anticonceptivo que más me acomoda a mí. Porque existen diferentes, no solamente los hormonales, los de barrera, también los de ritmo y tiempo. Muchas veces los adolescentes conocen los del ritmo, claro. Las fechas de ovulación o la temperatura. Pero entonces, también hoy en día puedes ser todo lo contrario, pero no porque sea, corrijo, por muchos otros factores, ¿no? Ya por las hormonas de los alimentos que ya consumimos, ya esto se vuelve pues prácticamente inservible, ¿no? Muchas veces no son, o sea, son de un 50 a un 60% de efectivos los que estoy mencionando, que no son hormonales. Los que son del ritmo, la temperatura, las fechas de ovulación, si los utilizamos como métodos anticonceptivos, son hasta un 50% probables de que te funcionen. Es un 50% de que puedas quedar embarazada y un 50% que no. Entonces, eso es algo que no lo saben, no saben cuánto de porcentaje un DIU puede protegerte, cuánto te puede proteger un Mirena, cuánto te puede proteger un implante o un condón. Entonces, también algo muy importante
que hay que mencionar es que el condón es el único método anticonceptivo que te puede proteger de las enfermedades de transmisión sexual. Si un adolescente, una persona de la edad que sea, mantiene relaciones sexuales con el Mirena, con el implante, sin un condón, y no es tu pareja o es tu pareja, puedes contraer alguna infección de transmisión sexual, aunque utilice el Mirena, el implante o algún método anticonceptivo hormonal como las pastillas. ¿Por qué? Porque no sabemos con quién ha estado la otra persona. Entonces ahí también conlleva el aumento de las infecciones de transmisión sexual en los adolescentes. ¿Por qué? Porque cuando existe una violación, pues muchas veces no van a usar condón. Sucede y la mujer pues va a conllevar a un embarazo y también a una enfermedad de transmisión sexual que puede ser como gonorrea, sífilis, herpes, hasta VIH-Sida. Y es que muchas veces también en esa etapa de la adolescencia que estamos hablando, no tienes una relación afectiva estable con tu pareja, o sea, exacto, realmente 1, 2 meses, 3 meses, sí, o si no, muchas veces, seamos sinceros, que tienen hasta 2, 3, ¿con cuál, no? Es con la que cae, porque en esa etapa es la etapa, como dicen muchos, de la calentura. Sí. Entonces ahí es donde realmente debemos, como padres de familia, también llegar a ese punto y tener esa comunicación, sigo insistiendo. Sí, claro, como dice la doctora, no hay una edad establecida para utilizar los métodos anticonceptivos, pero sí los más recomendables en adolescentes son los de larga duración, pero que no son definitivos. Y dentro de esos vamos a encontrar el DIU, la T de cobre, el DIU de progesterona, los hormonales inyectables podrían ser, y el implante subdérmico. Pero que también tengan que proteger esa parte condón. De condón, ¿no? Para el ETS, ¿no? Exactamente, porque sí implica mayor riesgo el hecho de que la adolescente se esté tomando una pastilla diariamente cuando sabemos que se le puede olvidar o no la va a tomar de la manera correcta, o inclusive el condón no se lo va a poner de manera correcta. Pero para evitar un embarazo, hacer uso de esos métodos anticonceptivos. Claro está que hay que explicarle al adolescente cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios que implica cada uno. Que si bien lo decía la doctora, no hay ningún método anticonceptivo que sea 100% eficaz. Exactamente. Entonces, lo mejor sería darle a conocer al adolescente todos los métodos anticonceptivos y que sepa utilizarlos de la manera correcta. Como padres de familia, porque también no quiere decir que nosotros seamos todólogos y sepamos sobre la educación sexual adecuada, también nosotros nos pudimos haber criado con una educación sexual que no era la correcta, ¿no? Entonces, ¿cómo llegarles a los adolescentes? Primero, en la etapa que es muy difícil, ¿no? Segundo, que a veces tú no tienes el conocimiento adecuado. Entonces, tener esa comunicación y que ellos también pues puedan prestar esa atención, porque no es nada más la plática, la charla, porque a veces puede ser hasta aburrida, sino llegarle directo y sin escalas, con las palabras adecuadas y con también esa seguridad como padres, ¿no? De hecho, hace rato platicaba la doctora de una estrategia que se creó en México, que es el ENAPEA, que es Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente. Dentro de esta estrategia se creó un módulo de atención en los centros de salud que se llama Servicio Amigable para el Adolescente. De hecho, hay números telefónicos en los que se pueden comunicar, y hay una página que se llama quehago.org, donde los padres y los adolescentes pueden meterse a esa página y pueden encontrar información, y inclusive hay dirección de módulos a donde pueden acudir para información de planificación familiar. Incluso estos módulos no son encaminados solamente para la planificación familiar, sino también para la prevención del alcoholismo y de toxicomanías. Entonces, ¿qué le parece si vamos a un corte promocional y enseguida regresamos tocando este tema tan importante que es el embarazo en adolescentes en México? Regresamos. Dichos y hechos. Todo tiene su tiempo. Vive tu vida
antes de crear una vida. Ya estamos de regreso en Buena Salud y tocando este tema de embarazos en adolescentes en México. Y ya estamos en el último bloque y estábamos platicando acerca de una página muy importante, es www.ahoraquehago.com, y ahí pueden encontrar mucha información. Primero, me estaba comentando la doctora Amairani que el adolescente primero entra con una plática con una psicóloga, ¿no? Así es, como decías, la forma de abordar al adolescente es de manera puntual y también de manera sutil, porque sabemos que si a un adolescente le decimos que no realice alguna cosa, pues es claro, como si le dijéramos lo contrario. Entonces, en estos establecimientos, el primer abordaje lo va a dar una psicóloga con una plática motivacional y posteriormente el médico hará su intervención. E inclusive a las pacientes adolescentes embarazadas también ahí se les aborda y se les da seguimiento para atención psicológica dentro del periodo que está embarazada. También platicábamos acerca de servicios médicos, si estamos realizando alguna actividad para la prevención de embarazos. Y efectivamente, ahorita ya se creó un módulo de medicina preventiva en donde se le va a dar difusión acerca de embarazos en adolescentes. La semana pasada se llevó un evento a cabo con motivo del cáncer de mama, y también se ha empezado a platicar ya acerca de las vacunas. Entonces, en este módulo también se va a hacer hincapié en el cuidado de las adolescentes para que no lleguen a tener un embarazo. También, como estamos platicando, que llegan a tener un contacto la psicóloga o un enlace la psicóloga y la adolescente o el adolescente, creo que también debe de ser con los padres de familia, ¿no? Porque también se tiene que quitar esa mentalidad a veces un tanto cerrada o errónea de lo que es una educación sexual. Sí. Así que creo que también debe de haber una conexión o una plática con alguna psicóloga también por parte de los padres, que ellos también digan, ¿saben qué? Yo no sé absolutamente nada, no sé cómo adentrarme, no sé cómo llegarle a mi hijo o a mi hija, ¿cómo puedo hacerlo? Sí, de hecho, en la página de quehago.org también hay un apartado para padres de saber en qué momento hablarles, saber qué decir, saber qué hacer, y también, o sea, si uno acude a alguno de estos centros amigables para poder llevar la prevención del embarazo, o bueno, ya está en la situación, el padre ya tiene a una adolescente embarazada en casa, también se le comenta y se le apoya de manera psicológica, de manera médica, de saber cómo se va a cuidar, cuáles van a ser los riesgos, cuáles van a ser las cosas que hay que platicar, porque no solamente es un embarazo y ya, sino tiene que tener un control prenatal de varias citas, ultrasonidos, etcétera. También en el Centro Médico de la UJAT también existe eso, en el en consultorio para prevención de la salud, si un padre llega y platica esa situación, el médico también le apoya, también puede acudir con psicología. Es algo muy gracioso a veces la manera en la que llegan con psicología y dicen, kit le traigo a mi adolescente, por favor ayúdele. Platique con él. Ajá, ¿no? Platique con él está mal. Y es como que, pues, usted no dice nada, no se abren. Los padres siguen cerrados a eso de, está mal y yo soy el que tiene la razón. Y no se abren a saber cuáles son las diferencias, causas, cuál es lo que lo rodea, no busca entenderlo, solamente él está bien, el padre está bien y el adolescente está mal. Caray, simplemente el escucharlos, ¿no? Y a veces eso es lo único que necesitan, y cerrarse a un regaño, todo lo contrario. Creo que para hablar de la educación sexual siempre hay que haber comprensión, comunicación, y que si bien muchos no lo tienen con sus papás, tratar. Y también de ser un poco responsables los adolescentes, porque quieras o no, también ya son conscientes de lo que está sucediendo. Claro. Y muchos adolescentes hoy en día son pues más conscientes de lo que eran los propios padres en su misma edad. Ya hoy hay mucha información, a veces errónea, pero también hay mucha buena información que se puede de corto alcance,
y que también pueden ser informados tanto ellos como los padres. Sí, claro. Y de hecho también lo que facilita la difusión de esta información es que los adolescentes ya tienen acceso a muchas plataformas. Cualquier adolescente tiene un celular, tiene internet. Son para más vivaces. Exactamente, también. Para incluso que los adultos, para meterse a estas páginas y poder solicitar información. Entonces, en cualquier centro de salud, ya sea servicios médicos, centro de salud de la Secretaría de Salud, va a poder encontrar un médico que le asesore y que le oriente acerca de sus inquietudes respecto a su salud reproductiva. Repítame, por favor, de nueva cuenta. Yo sé que ya lo platicó la doctora Mayrani, pero ¿cuáles específicamente los servicios que dan aquí en UNJAT? Servicios médicos conforme en relación con este tema de los adolescentes o de los embarazos en adolescentes. Por ejemplo, la prevención del embarazo, la plática de conocer los métodos anticonceptivos, saber cómo se utilizan, saber en qué momento utilizar la pastilla del día siguiente, cómo prevenir infecciones de transmisión sexual y prevenir un embarazo, porque no es básicamente lo mismo. Solamente recordemos que hay un método anticonceptivo que previene las infecciones de transmisión sexual, que es el condón. Todas estas pláticas se pueden encontrar en el módulo. Si un adolescente llega y dice, es que quiero saber cómo cuidarme, va a ser atendido por cualquier médico y se le va a dar una plática extenuante de todo lo que se tiene que hacer y cómo cuidarse. ¿Cómo, cuándo y dónde? Así es. ¿Dónde pueden encontrarlo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y si tienen algún horario, ¿en qué días? ¿Dónde está este módulo? Bueno, estamos enfrente de la Universidad Central, es en el Centro Médico de la UJAT, desde las 8 de la mañana hasta las 7, hasta las 8 de la noche. Se puede encontrar de lunes a viernes y pueden acudir a los centros de servicio médico de la UJAT y siempre van a estar las puertas abiertas para poder cualquier información y aclarar dudas. Excelente. Y bueno, ya casi estamos en el último bloque, doctora, ya casi para concluir, ¿qué le podría decir primero a los adolescentes? Claro, que no tengan ni miedo ni vergüenza de acudir a un doctor, acercarse a un centro donde se les pueda orientar, que lo más importante es su salud y sobre todo que estén conscientes de lo que van a hacer. No solo es conocer los métodos, no es solo saber cómo, cuándo utilizarlos, sino también que ellos tengan la conciencia y tengan el razonamiento para decidir, ¿quiero iniciar mi vida sexual o simplemente no quiero? ¿Y para los padres? Para los padres, a veces ellos son los más difíciles, sí. No me dejará mentir. Claro, por cuestiones culturales, los adultos son educados de diferente manera, ¿verdad? Entonces, que también se acerquen, que antes de platicar con un adolescente acerca de estos temas, que se acerquen primero con un médico o a un consultorio y que busquen información acerca del tema del que van a hablar. Ya entregando evidencias con su hijo, creo que será más fácil que puedan entenderse ambos. Ya por última pregunta, ¿se están realizando estrategias en las escuelas o, por ejemplo, aquí en la universidad como tal, no en servicios médicos, sino aquí en las instalaciones de la UJAT? Sí, siempre hay estrategias, siempre va a haber campañas de prevención de los embarazos adolescentes, porque como volvemos al tema, embarazo en la universidad, desertan. Dejan la universidad. Entonces, claro, y un porcentaje de deserción escolar también. En el primer semestre es donde muchos de los adolescentes pues tienen esta situación, pero la UJAT siempre está manejando este tipo de cursos, pláticas, en la plataforma de la UJAT Central también existen, entonces tan por parte de los maestros también algunas veces lo platican. Cuando estudiamos aquí, sí, también los maestros siempre nos lo platicaban y decían que estaban abiertos a cualquier duda para resolverla. Sí. De hecho, en todas las divisiones hay un apoyo psicológico, entonces por ahí se puede abordar, en cada división, ajá, ¿no? Ahí se puede abordar las necesidades del estudiante. Entonces también esa es una plataforma que brinda la información necesaria para saber a dónde acudir en caso de tener algún inconveniente. Y ahora sí, un mensaje, ya lo comentó la doctora Mayrani, pero usted, doctora, también algún mensaje primero para los adolescentes y hasta también para los jóvenes, ya jóvenes que están a punto de iniciar o que ya están estudiando aquí en UJAT.
que pierdan la pena y sean un poquito más abiertos para poder preguntar, porque muchas veces decimos, ay, ¿cómo voy a preguntar eso? Se supone que ya debería saberlo, pero nunca está de más una pregunta, nunca está de más el preguntar cómo se utiliza, en qué momento, si me va a hacer bien, si me va a hacer mal. Entonces, quitar esos tabús para ser un poquito más abiertos con eso. ¿Y para los padres de familia? Que sean un poco más flexibles en el ambiente de las relaciones sexuales. Muchas veces por la cultura, por la religión, son muy cerrados a eso. Entonces hay que ser más abiertos para poderles dar el apoyo a sus hijos y poder ayudarlos y orientarlos en un buen camino. Y sobre todo crear un círculo de confianza, porque si el adolescente tiene confianza con el papá, le va a platicar sus inquietudes. Inclusive si van a una consulta médica, el adolescente va a poder expresarse libremente sin necesidad de tener temor a que el padre los reprima, porque casi siempre es el padre el que habla y el adolescente solamente calla. Totalmente cierto, eso es lo que iba a comentar. Cuando estén en la consulta o en cualquier otro lado, el que responde es el padre de familia, pensando que todavía el adolescente sigue siendo un niño. Así es. Así que, pues bueno, muchísimas gracias, doctora Amairani de la Cruz Hernández, y también doctora Dania Jacqueline López Cruz, por haber estado aquí en el programa y haber tocado este tema que sí, lo seguimos comentando, es un tabú, pero no es un tabú el embarazo en adolescentes en México, sino la educación sexual como tal. Así que creo que el mensaje es abrir nuestra mente tanto con los adolescentes como los padres de familia, y el mensaje también es tener esa conexión y esa confianza. El cómo llegarles creo que es la estrategia del núcleo familiar para tener una mejor comunicación, ¿no? Así es. Así que pues muchísimas gracias, y claro, hoy hemos aprendido lo importante que es mejorar la educación, y eso conlleva información correcta y fácil de entender, campañas de planificación, impulsar el autocuidado, postergar el inicio de la vida sexual y motivar los proyectos de vida de los jóvenes. Esto fue Buena Salud, muchas gracias por su confianza, pero sobre todo por su preferencia. Nos vemos en la próxima emisión. Soy Bárbara Escalante, hasta luego.